Buenas noches, mis queridos oyentes. ¿Alguna vez habéis participado en un escape room? Aunque no lo hayáis hecho, seguro que sabéis lo que son. Bien, nuestro protagonista de hoy se adentró en una especie de escape room de la cual no podrá escapar. No con su cordura intacta al menos. Sean bienvenidos a La Casa Sin Fin. Para empezar, cabe destacar que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de unos años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios de la universidad a un pequeño apartamento, no quedamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Messenger era el líder en los años previos a WhatsApp. Hubo un periodo en el que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche le vi conectarse, y antes de poder iniciar una conversación me envió un mensaje. Hombre, David, ¿qué pasa? Tenemos que hablar, ¿eh? Entonces me contó lo de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie había llegado nunca a la salida. Las reglas eran simples. Alcanza el último cuarto del edificio y gana 500 euros. 9 cuartos en total. Estaba ubicada a las afueras de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su mente intoxicada exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera que lo intentara, que aquello era antinatural. No le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que le echaría un vistazo a la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario. 500 euros sonaba muy bueno para ser cierto. Fui al día siguiente, y esto es lo que pasó. Al llegar, mi primera impresión del local fue como... ¿Alguna vez habéis visto o leído algo que no debería causar terror, pero que por alguna razón un escalofrío se arrastra por tu cuerpo? Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al recepcionista. Este decía: habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y gana. Me reí e hice mi camino hacia la puerta principal. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar por su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la siguiente habitación. Fui recibido por niebla al abrir la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino que también había un murciélago colgando en el techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata reproduciendo desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían de haber utilizado algún sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente no podía ver nada fuera de lo común. Había una silla en medio de la habitación, una sola lámpara en la esquina que hacía un pobre trabajo iluminando el lugar, y proyectaba algunas sombras en el suelo y paredes. Ese era el problema, sombras. Aparte de la silla había otras. Fue al momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé, mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine, pero esta estaba cerrada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien la cerraba a medida que progresaba? No habría manera. Le habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizás, pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar.
Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí ello a lo ocurrido. Me sentí mejor cuando seguí el trayecto. Revisé el suelo por si había obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta, y me adentré en la cuarta habitación sin pensar en lo que podía contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro, y de no saber qué le había ordenado a mi cuerpo tal cosa nunca habría sido capaz de darme cuenta. No podía escuchar nada. Era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo. Yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Mi corazón palpitaba agitadamente. Era lo único que podía sentir. No podía ver la puerta del otro lado. No estaba ni siquiera seguro de que hubiese una esta vez. Entonces, el silencio fue roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás de mí, pero no podía ni siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no podía describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon por menos de un segundo, y lo vi. No había nada. Y la habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas, y el zumbido era ya casi un chirrido salvaje. No podía seguir escuchando ese sonido maldito durante otro minuto más. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con el pomo de la puerta lo giré, y caí a la siguiente habitación. Mi vista de la habitación número 5 era de espaldas. Mirando hacia el techo, lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, de lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo y di un vistazo. No llegaba a ver la salida desde donde estaba. Varios arbustos y ramas bloqueaban mi línea de visión. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras. Pero esto era un paraíso en comparación con la anterior. También asumí que lo que fuera que estuviera ahí en la cuarta habitación se quedó en la cuarta habitación. No lo hizo. En lo que me adentraba por el área comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque. El ruido de los insectos y el aleteo ocasional de las aves, que parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que me molestó. Escuchaba a los insectos y a otros animales, pero no veía ninguno. Caminé esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo, lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar alrededor de mi piel, en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba abajo por mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando miré abajo dejé escapar un grito ahogado. No había un solo insecto, ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme, y los oía volar alrededor de mi cara. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio a los insectos, especialmente a los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía ni idea de dónde iba. La entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo di con la sexta puerta. Me agarré del árbol más cercano y conseguí ponerme en pie, perdidamente abofeteando mis brazos y piernas en vano. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacerle frente a lo que fuera que tuviese encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrándome a cada árbol en el camino para sostenerme.
Fue solo a unos metros de distancia cuando lo oí. El mismo zumbido que antes, venía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en el pomo, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarlo. Esperé, con la cabeza apoyada en la puerta y mi mano en el pomo con agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretender reflexionar. Sabía que de soltar el pomo los insectos volverían, y no había forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación sería el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando entré en la habitación, el zumbido desistió. Me giré en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y la misma lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. En ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité, no emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente. La pared era dura, pero sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba el pomo con ambas manos. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me había hablado. Y hasta el día de hoy aún me arrepiento de haberme girado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto. Y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, veía a la niña, pero también veía algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos de sus pies eran pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un cráneo y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña. No puedo describirlo bien con palabras. Los veía al mismo tiempo compartiendo el mismo lugar en la misma habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba lo que fuera esa cosa, no había salida. Estaba atrapado ahí con eso. El ser volvió a hablar. No deberías haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz que no me atreveré a describir. En mi mente se grabó esa frase, y se reprodujo infinitamente, aislándome de otro sonido. No supe qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura, y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante mío. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas de cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó un pensamiento. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cuál fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el mismo infierno. Al principio eran solo mis ojos los que se movían. Busqué en las paredes cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho tiempo explorarla. La voz de la bestia seguía, acercándose mientras ella permanecía fija en su lugar de la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, girándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura en un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a darme la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace un momento.
No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7, y empujé tan fuerte como pude. El demonio estaba ahora gritando en mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir. Que me quedaría a vivir en la 6ª habitación con él. No, no lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué. Solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás de asombro. Lo que vi fue una puerta. No una que había cavado en la madera, sino una puerta normal, con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar el pomo por reflejo tras unos segundos. De ninguna manera me quedaría a esperar que esa cosa volviera. Entré a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la 5ª habitación. Realmente estaba afuera. Caí de rodillas. Quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí, y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que sonaba una ducha de agua caliente. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente turbaba mi juicio. Lo dejé a un lado, por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué a acariciarlo. Protestó y me arañó. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Tomé una ducha y me preparé para lo que sería una noche en vela. Después de mi ducha fui a prepararme algo de comer. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará para siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron amputados y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre sus pechos, mirando hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado. Ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en esa maldita casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de esto. La 8ª puerta estaba al otro lado de la sala, en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro que no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome donde estaba, inmovilizándome. Vomité por segunda vez, y estuve a punto de caer. Entonces, el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, colmó la casa completamente e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso. Pero aún así, las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaba posicionado ahora entre los 2 cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré el paso. No quería oírles hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo unos centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta. Abrí y cerré de golpe detrás de mí. 8ª habitación.
Esta era una réplica de la cuarta y la sexta habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incertidumbre, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí. Ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro, tenía que verle la cara de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas, por favor, no me hagas daño. ¿Qué? ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí, lo harás. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era yo, idéntico en todos los aspectos. Pero, ¿quién eres? Me encontraba solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese momento. Ahí, de pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado, aún. ¿Por qué estás...? Me harás daño, si quieres salir me harás daño. ¿Pero por qué dices eso? Cálmate, ¿vale? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en la camiseta, uno con forma de 9. ¿Ves? Me harás daño. Por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron simples y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada con sangre por encima de cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona viva, y aún peor, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. Eché un vistazo alrededor de la sala. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón, supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes y el suelo alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta que ponía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era de algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era coger el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había o no llegado hasta aquí, y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en la misma silla. No importaba. Cogí el cuchillo y el otro David guardó silencio. David, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si se iba a reír o a estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente. Su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora. Su tono de voz sonó un poco más profunda que la mía. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí conmigo. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo, inmovilizándolo, con el cuchillo en posición y listo. Miré hacia abajo. Él me miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante, el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo podía sentir por lo más profundo de mi cuerpo. David me miraba mientras yo me debatía mi siguiente movimiento, y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo romperse dentro de mí,
Con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David, desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. No sentía ni mi propio peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días, en la habitación final. Y es que realmente era eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y yo lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces al final del túnel, y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor en lo que caminaba hacia la luz, previniendo el momento en el que un obstáculo frustraría una vez más mi intento de abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Abriéndola completamente volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación. Pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta igualmente escrita a mano. David Williams, felicitaciones. Has llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como muestra de su gran logro. Siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de 100 euros. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche y en lo que conducía a casa. Reí mientras aparcaba el coche en el garaje y reí mientras abría la puerta principal de mi casa. Y aún así me seguí riendo en lo que veía un pequeño 10 grabándose en la puerta de madera. Y bien, ¿qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros, ¿verdad, Cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.